Bienvenidos a esta sesión 8 del curso de redacción y elaboración de informes de IGETEC. El día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de trabajo de redacción en equipo, cuáles son las consideraciones más importantes, cuáles son una posible lista de chequeo que nos puede servir para el trabajo colaborativo. Entonces me gustaría abrir la sesión de hoy invitándolos a opinar sobre su experiencia en el trabajo de redacción en equipo desde dos perspectivas. ¿Qué factores han identificado ustedes que han funcionado, que han sido provechosos para lograr un muy buen resultado del trabajo en equipo? ¿Y qué factores han sido obstáculo para lograr una buena experiencia? Bien, pues digamos que en muchas ocasiones, por ejemplo en mi caso ha sucedido que nosotros que somos los ingenieros que trabajamos ahí en la firma no conocemos en muchas ocasiones los alcances de los trabajos, en algunas ocasiones porque hay que hacer tal cosa y nos ponen a hacerla sin tener todo el contexto de todo el proyecto. Entonces hay veces la redacción juega un papel muy importante porque se conocen, pues los jefes conocen al detalle los límites, los alcances y pues modifican de cierta manera cuando revisan nuestros textos para que sea orientado hacia eso. ¿Acostumbran o no a hacer una reunión colectiva para, digamos, como para determinar el alcance o el tono del documento, o simplemente se empieza a construir de manera automática? Sí, por lo general los proyectos tienen una reunión de inicio donde generalmente pues van los jefes o coordinadores de trabajo, pero el que hace el trabajo, digamos, ya en campo y todas esas cosas, o sea, el que está ahí sentado, muchas veces no es partícipe de esa reunión, entonces no conoce ciertas cosas que el jefe, director de grupo sí, pero esa persona tiene varios proyectos, entonces eso es a lo que me refiero. Pues es fundamental que en muchas ocasiones pues se socialice el proyecto y se llegue a un consenso. De acuerdo. Ese es uno de los temas que vamos a hablar hoy, es la importancia de estar alineados todos dentro del equipo en cuanto al alcance del documento y aprovechar, digamos, las experiencias o las especialidades que suele haber Vamos a empezar con el trabajo colaborativo, a entender cuál es el concepto básico y pues básicamente desde la perspectiva de la escritura es cuando hay por lo menos dos personas que están haciendo un documento donde se comparte una responsabilidad y existe algún tipo de autoridad en el manejo del documento. Esa autoridad puede ser de una persona o puede ser de un grupo pequeño o puede haber una participación o una responsabilidad más democrática en algunos casos. Y normalmente estos equipos de redacción colaborativa se arman cuando el tamaño del proyecto lo requiere o las limitaciones de tiempo que existen pues nos obligan o nos exigen tener una colaboración para poder ser eficientes en dar una respuesta. Y usualmente proyectos de colaborativos involucran diversas áreas de especialización, lo cual hace más rico el documento, pero pues también puede hacer más complejo el control, porque usualmente en los documentos lo que se busca es que independientemente de las partes, todo se fusione, que haya unos puntos de vista o un punto de vista claro. Entonces, existen muchas formas de hacer ese trabajo, como les decía hace un momento, donde puede haber un editor o un director de informe que tiene un grupo de colaboradores amplio y eventualmente revisores, o simplemente el coordinador va a revisar o asigna a alguien esa revisión. Y pues el nivel colaborativo también depende un poco de la estructura. Muchas veces se invita a ciertas personas a incluir, digamos, un capítulo, pero no necesariamente a participar en las decisiones o en las controversias sobre temas más amplios. Entonces podemos enumerar o plantear cuáles deberían ser las tareas de un equipo de redacción colaborativa que nos puedan servir a la hora de hacer este trabajo. Y pues normalmente el equipo colaborador se esfuerza por lograr esa relación de trabajo compatible, dividiendo el trabajo, aprovechando la especialidad, la experiencia de cada autor o de cada grupo de autores. Ese equipo tiene una responsabilidad que es la de designar un coordinador, a menos que ya esté previsto dentro de la dinámica de la compañía o del contrato que hay una persona que se encarga de guiar las actividades del equipo, y el director pues será el encargado de garantizar coherencia, consistencia y llevar a buen destino el documento. Ser coordinador, todos lo sabemos, es como ser líder en un proyecto, requiere un comportamiento y unas acciones mínimas para lograr un buen resultado.
Y pues esas funciones del coordinador, dependiendo del tipo de proyecto, pueden ser asignadas, determinarse de mutuo acuerdo o asignarse de forma rotatoria. Dentro de las etapas tenemos para la construcción de los documentos una primera, que es la planeación, que es la conceptualización o la identificación de los 4 elementos centrales que hemos trabajado, que hemos hablado: audiencia, propósito, contexto y alcance. Y pues en un documento colaborativo tenerlo identificado es el primer paso, sí, es lo que nos va a asegurar que todos estemos coordinados y trabajemos de manera correcta. Entonces, en esta etapa, el equipo establece un plan de proyecto que puede incluir, primero, las pautas para comunicación entre los miembros del equipo. ¿Qué significa esto? Las pautas de comunicación son como esas reglas de juego que establecemos cuando hacemos un grupo. Por experiencia, todos sabemos que un grupo grande o pequeño que trabaja usualmente de pronto en sitios distintos, pero que están desarrollando algo en común, requieren definir unas condiciones. Por ejemplo, que todos deben estar disponibles en ciertos horarios. Básicamente esas pautas de comunicación son las que nos van a garantizar un buen trabajo. Se va a establecer cuál va a ser el control de versiones, si vamos a tener versiones, si va a haber cortes, si va a haber fechas, si va a haber unos administradores de borradores. Usualmente la tecnología ya hoy día nos asegura unos archivos con unos históricos que podemos revisar, entonces podemos apoyarnos en eso, pero eventualmente podemos, si el tiempo lo permite, si es un tema sensible, hacer cortes para hacer de pronto una reunión de un grupo más pequeño para mirar si se está cumpliendo el tono en el documento de acuerdo a la audiencia, a propósito, al alcance, etc. ¿Cuáles van a ser los procedimientos de revisión? Como vamos a ver, hay unos temas de revisión que son individuales, y hay unos temas de revisión que son o de un redactor de estilo, o de un editor, o del coordinador del informe final. Se deben establecer los estándares del estilo de redacción, que eso es algo que sale o desemboca de los 4 factores principales que ya hablamos. A partir de allí, pues en esta etapa también debemos definir un cronograma con las fechas límite para saber si va a haber unos momentos de unas entregas parciales, unos momentos de entrega de borradores, un momento de una revisión, cuándo es la entrega del documento final, etcétera. Digamos, nada nuevo, distinto a lo que se hace en la planeación de un proyecto. Es importante cumplir los plazos, es una recomendación fundamental de que incluso si hubiera una eventualidad de no poder cumplir con los borradores o con los reportes parciales, se acostumbra o se recomienda que se haga la reunión y se decide en reunión si se extiende el tiempo o qué acción de remedio se toma ante una situación, pero no correr las fechas porque normalmente estos cronogramas están vinculados a tiempos muy cortos y por el otro lado a agendas diversas. Entonces, correr una fecha en el camino sin un acuerdo colectivo puede ser problemático. Una vez que está definido esa planeación, pues entramos ya a la redacción, que puede incluir una investigación que se refiere más a la recopilación de información o a la redacción de información que ya tenemos en notas sueltas, fotografías, diagramas, entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces, en estas etapas el equipo completa esas tareas y un tema fundamental, que es el desarrollo del mapa, para ver la estructura, por lo menos inicial, para poder asignar unas tareas de redacción específicas según la experiencia y el planteamiento del esquema. Digamos, ya con esa estructura, pues estamos ya en capacidad o de asignar o de identificar más bien cuáles son los capítulos que requieren un mayor trabajo que otros. La tercera etapa, pues es ya la revisión, teniendo pues, obviamente siempre presente en nuestra audiencia, nuestro propósito. Entramos a hacer una revisión crítica de esos borradores del equipo. Aquí intervienen varias cosas. Hay un tema de calidad de redacción y hay un tema de, sí, de enfoque de tono, no solamente si lo escribimos bien, sino que si estamos haciendo el informe de manera adecuada o diciendo lo que nos piden. Entonces, esa revisión puede darse de muchas maneras. Hay una obligatoria, la que hacemos cada uno con lo que producimos individualmente. Debemos garantizar un mínimo de nivel. Una segunda parte, se nos puede pedir participar en la inclusión de información, pero la revisión está a cargo de otras personas. Y quienes hagan ese trabajo de revisión tendrán que hacer el seguimiento a esas observaciones. Entonces, ese trabajo de revisión, sobre todo de la redacción de los demás, debe ser muy cuidadoso. Si yo estoy revisando el trabajo de alguien y veo problemas de tildes y comas, pues las puedo hacer, pero si veo un problema de sentido,
puedo preferiblemente poner una nota, un post-it o comunicarme con la persona y decirle, mira, veo que aquí hay un tema en que no se está entendiendo o falta información. En la parte de finalización, los autores de cada parte o los encargados de cada capítulo más grande evalúan las sugerencias o las recomendaciones que se han hecho y el director deberá consolidar o liderar el sistema de revisión. Y podemos tener conflictos como en cualquier trabajo grupal. Debemos entender los conflictos o los desacuerdos como algo que hace parte del ejercicio, del oficio, y es importante tener, digamos, una tónica de apertura que debe ayudar, el director del informe debe ayudar a que esto se dé. Pero bueno, hemos hablado ahí de roles que desempeñamos en un trabajo colaborativo. Entonces, digamos que en síntesis, siempre debe haber un director o editor que lidera objetivos. En algunos casos puede estar separado el director del editor. Ese director cumple tres papeles que son los mismos de un líder en cualquier campo, en cualquier contexto. Uno, liderar objetivos, controlar las reglas de juego acordadas y aceptadas y asegurar una comunicación. Si el tiempo y las circunstancias lo permiten, pues sería ideal tener un corrector de estilo, sobre todo cuando el documento es muy complejo o las partes que se incluyen tienen que ver con apreciaciones o con conclusiones complejas. Un corrector de estilo que se encargue de la forma puede ayudar a que, no que el grupo se desentienda de la calidad de la redacción, pero sí por lo menos a tener una garantía de que alguien va a asegurar que todos estén escribiendo en el mismo tono, en el mismo lenguaje. Y pues el papel de los colaboradores es garantizar la calidad de su texto, el cumplimiento de los tiempos. Debe haber un mecanismo de control, reconocimiento o amonestación a quien incumpla. Esto es un tema más de calidad que idealmente se debe implementar, porque imagínense que estamos constantemente trabajando en informes, todos podemos ser muy especialistas en nuestro campo y todos sabemos escribir y redactar y dar una idea. Pero a la hora de hacer el informe, si uno de nosotros se acostumbra a no revisar su texto, a no ponerlo a nivel, pues le genera problema al documento, le genera problema a todos. El concepto que funciona en un trabajo de redacción colaborativa es el mismo que funciona en un trabajo en equipo, que es el principio de la corresponsabilidad. Lo que hacemos depende de todos. La cara puede que al final la ponga el director o la marca, pero la responsabilidad de la calidad del documento depende de todos los que intervinimos en la construcción de él. Y en algún caso ideal, si fuera necesario, si hubiera la posibilidad de hacerlo, sería bueno que hubiera editores por secciones, aunque normalmente esa labor la cumplen los directores de divisiones cuando son informes donde incluyen varias divisiones. Porque, digamos, el especialista de cada área sabe qué debe tener en cuenta en su documento y le puede quedar más fácil alinear su capítulo de especialidad con la de los demás y hacer un diálogo más horizontal con sus colegas. Entonces, resumiendo, podemos determinar una lista de chequeo, puede servir. Aquí hago un paréntesis y es que esta lista de chequeo y estos planteamientos, pues son planteamientos muy amplios. Podría parecer que vamos a tener mucho tiempo para hacer el documento, pero vuelvo y digo, la realidad es que el tiempo es corto. Entonces, se plantean las ideas para que entendamos cuáles son los factores que hay que tener en cuenta, pero obviamente debemos comprimir las acciones. Entonces, bueno, en esta lista de chequeo lo primero es designar una persona como coordinador. Todos los que escriben en un documento deben identificar quién es la cabeza de este documento, identificar audiencia, propósito, contexto y alcance, crear un plan de proyecto, o sea, cronograma y estándares de comunicación, de texto y todos los que desembocan del punto 2. 4, cree un esquema de trabajo del documento, o sea, el mapa, la estructura. 5, asigne los segmentos o tareas a cada miembro del equipo. Si yo tengo el mapa y ubico a cada persona, ya sé si tengo todo cubierto, qué falta. 6, investigue y redacte borradores de segmentos del documento, eso es para cada colaborador. 7, siga el cronograma. Utilice los estándares de acción que se suponen implícitos en cada profesional, los estándares que eventualmente se defina el tipo de, digamos, de palabras. Esos estándares los debe dictar el coordinador o el coordinador debe construirlo y promueva las revisiones de los textos entre los miembros del equipo mientras se avanza.
finalmente revise los segmentos del documento según sea necesario. Para complementar esta parte, les he traído en el capítulo de gramática un par de elementos de ayudas relacionadas con la edición y corrección. ¿Cómo podemos o qué herramientas tenemos a nivel individual para editar y corregir nuestros propios textos? O sea, ¿cómo hace un editor en su trabajo? ¿Cuáles serían las recomendaciones que le haría a una persona que no es editora normalmente, pero que le toca en algunas ocasiones corregir y editar sus contenidos o los de su equipo? Entonces hay 9 pasos. El primero es, después de haber escrito el texto y llegar al punto mínimo, la idea es dejar descansar ese texto antes de entrar a revisarlo nuevamente, sobre todo cuando son textos muy delicados. Corregir en caliente puede llevarnos a omitir errores. Una lectura desprevenida nos permite más fácil detectar errores. A todos nos ha pasado, por ejemplo, una carta, un correo que implica algo muy importante para nosotros, cuando podemos escribir algo muy rápidamente porque sabemos que es lo que queremos decir y necesitamos expresarlo, digamos, sale rápido. Supongamos que no enviamos ese texto, sino queremos volverlo a mirar y guardamos el archivo. Al otro día, cuando abrimos el texto y lo leemos, identificamos muy fácilmente elementos que decimos, bueno, aquí esto está muy emocional, esto está muy largo, esto no se entiende, debería empezar de otra forma, y se ajusta. Entonces, a eso se refiere de no corregir en caliente. La segunda recomendación es pulir el borrador formalmente, no solamente por un tema estético, sino también como de profiláctico, digo, como de limpieza, y es que facilita la corrección. ¿Qué significa organizar el borrador formalmente? Digamos, ajustar los tipos de letra, que sea el mismo tipo de letra, organizar los tamaños, unificar las formas de los párrafos interlineados y sangrías, o sea, que todos los párrafos tengan la misma estructura, eliminar dobles espacios involuntarios entre párrafos o dentro del mismo párrafo, eliminar espacios antes y después del punto aparte o entre palabras. Esto es muy de carpintería, cosas simples, pero en un documento hacer esa limpieza nos elimina un poco de distractores a la hora de revisar. Ocasión número 3, que es leer el texto de corrido nuevamente. Entonces, aquí yo subrayo algo que es la intuición. Conviene creer en la intuición. ¿Qué significa eso? Muchas veces cuando estamos leyendo un texto que construimos, hay partes que no nos suenan bien, pero no sabemos por qué. Y eso no debe preocuparnos ni hacernos sentir mal. Lo que debemos hacer es subrayar y señalar eso, volver a revisar a ver si lo logramos y si no, pedir ayuda. Normalmente cuando sentimos que algo no funciona bien es porque hay una palabra repetida, porque generamos una rima o estamos siendo agresivos en una aseveración y eso no lo queremos. Y ya los otros pues son hacer esa revisión de esos elementos que hemos visto a través del curso en la parte de estilo, que es detectar las palabras o expresiones notorias, rimas inconvenientes, redundancias o repeticiones, problemas en el orden de los párrafos, textos muy aburridos o muy planos, o textos ya demasiado sofisticados y elaborados para lo que requiere la audiencia. La indicación número 4 es hacer las correcciones correspondientes que identificamos y repetir el proceso del punto 3 al menos una vez. 5, revise las construcciones verbales, normalmente los verbos auxiliares. Esto lo podríamos hacer en la etapa 3, pero se sugiere separar para dedicarnos en esa etapa 3 solamente a palabras que nos generan problema, y en 5, trabajar es con los verbos, que está relacionado más con el sentido de las oraciones, mirar qué verbos auxiliares no aportan y todas esas expresiones de duda o matiz. La recomendación 6 es imprimir el texto y revisarlo en papel. A todos nos ha pasado también que leemos un texto en pantalla y lo vemos perfecto, lo imprimimos y lo leemos, encontramos una cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque leemos distinto en pantalla que en papel, de pronto hay otra velocidad, hay otra perspectiva sutil, pero existe, entonces esto nos puede ayudar. Y debemos imprimir y leer ese texto hasta que estemos seguros de que ya fluye. Y si es posible, podemos hacer una etapa 8, que es leer el texto a otra persona solicitando crítica. Cuando le leemos un documento, una carta que vamos a enviar a una persona cercana para que nos dé su opinión, mientras estamos leyendo nos damos cuenta de muchas cosas, que la frase no terminó, que no hicimos el énfasis, que repetimos algo. Leer en voz alta nos ayuda.
vuelvo y digo, no siempre tenemos el tiempo para hacer todo esto. Esto hay que verlo como unas herramientas que tenemos disponibles de edición y 9, pues ya envié el texto a su destino final. Bueno, vamos a pasar a la prueba del día de hoy. Entonces, ¿cuál es la instrucción? Escriba una reflexión personal sobre su experiencia en la redacción colaborativa para ser publicada en la revista de la empresa. El texto debe permitir al lector identificar las claves de la redacción en equipo. No incluya listados ni pasos. Debe basarse en experiencias cotidianas y o anécdotas reales o ficticias dentro de una organización. Incluya título, separe los párrafos con números. Entonces, en este texto, ¿qué me interesa a mí evaluar? Por un lado, ¿qué asimilan de lo que vimos hoy? O sea, no hay necesidad de que repitan todos los elementos que yo puse, sino que ustedes saquen sus propias conclusiones de lo más relevante y lo organicen como ustedes consideren, pero que la manera de describir esta experiencia de reacción colaborativa sea algo referido a una anécdota o una experiencia cercana, porque esto se va a leer en una revista de la compañía, que es una publicación que no es técnica, sino que es una revista informativa. Y cuando pongo anécdotas reales o ficticias, me refiero a que si alguien de pronto no ha tenido tanta experiencia en este campo, pues puede inventarse una situación, no importa. Y bueno, me va a permitir además evaluar también cómo va ese avance de cada uno en la construcción de textos ordenados, con introducción, con final, párrafo con sentido,